¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos de ponente a Sergio Sánchez, que nos va a presentar la plática del ecosistema laboral en el mundo de ciencias de datos. Aló. Muchas gracias por la ¿Qué tal? ¿Cómo invitación. estás? Bien, aquí, disfrutando. Es viernes, ya acabamos de trabajar, así que aquí feliz. Ok, entonces el stream es tuyo y adelante. Perfecto, Y muchas gracias por tu tiempo. claro que sí. Déjenme compartir. Un segundo. A ver si se puede ver. Parece que sí pueden ver mi pantalla. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, yo soy Sergio Sánchez, soy el creador de Tacos de Datos, una comunidad en la que compartimos el conocimiento de visualización, análisis, ingeniería, ciencia de datos. En español tratamos de compartir este tipo de conocimiento que está más a la vanguardia, que suele quedarse en inglés. Lo compartimos en español. Ahí pueden ir a crear una cuenta en tacosdatos.com. Nos pueden seguir en todas las redes. Estamos siempre compartiendo recursos, libros, libros, sitios de internet, tutoriales, podcasts, cosas que nos encontremos que nos pueden ayudar. Y en esta presentación quisiera platicarles rápidamente, o sea, un nivel más alto, el Bird's Eye View, le dicen acá a los gringos, a nivel alto, que es la ciencia de datos en cuestión práctica, porque la ciencia de datos he visto, mucha gente cree que es ser científica de datos y ya, pero existen muchos otros roles en este campo laboral y varía mucho de industria a industria y de que sea lo que estés haciendo con tus datos. Entonces, más que nada es una presentación un tanto general. Les quiero platicar un poco sobre las responsabilidades y las habilidades de cada uno de esos roles y en especial quisiera darme suficiente tiempo para platicar con ustedes y que tengan cualquier pregunta que tengan, poder contestarla porque es muy fácil sentirse abrumada cuando estás iniciando en este campo, cuando uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, ya con esto vamos a comenzar. Entonces, esta plática va a ser sobre, como mencionaba, la ciencia de datos, el campo laboral, que es muy amplio y es muy diverso. Y voy a concentrarme especialmente en tres partes: las aplicaciones de la ciencia de datos, las industrias, o sea, hay mucha diversidad en cada una de estas áreas, en las aplicaciones, en las industrias y en los roles dentro de la ciencia de datos. Como ejemplo, en cuestión de las aplicaciones de ciencia de datos, ninguna de estas diapositivas que estoy presentando va a ser una lista extensa o exhaustiva de lo que de lo que es. Existen muchas más aplicaciones de la ciencia de datos. Aquí estoy nomás mencionando tres, pero existen docenas, cientos, diría yo. Pero de las más comunes que yo he visto, que tengo un poco más de familiaridad, es la investigación. O sea, el literalmente trabajar para una universidad investigando datos, investigando ciencia de datos, investigando estadísticas, investigando algoritmos, cómo optimizarlos más, cómo crear un nuevo algoritmo que te permita llegar a cierto nivel de precisión y, y precision accuracy, que les dice. Optimizar ciertas partes así, o dentro mismo de la academia, en las investigaciones dentro de otros campos, como en la física, en la astronomía, en las ciencias sociales, en las humanidades. Este tipo dentro de cada uno de esos campos existen aplicaciones de ciencia de datos. Entonces, un camino muy común dentro de la ciencia de datos es ese
ámbito de la investigación. En el mundo fuera de la academia, fuera de la investigación, en el mundo, en la industria, una de las aplicaciones más comunes de la ciencia de datos es la optimización de procesos. Cómo puedes mejorar lo que sea que estés haciendo. En los negocios es cómo puedes vender más, cómo puedes retener más clientes, cómo puedes uh, encontrar más productos, cómo puedes crear más productos. Pero fuera de este concepto de un negocio mucho más capitalista, digamos, estas aplicaciones también sirven como dentro de aplicaciones menos, dentro de contextos menos, de nuevo, capitalistas. En un hospital, ¿cómo puedes optimizar el flujo de pacientes? ¿Cómo puedes evitar la contaminación entre los mismos pacientes? ¿Cómo evitar una contaminación si se evita? Estamos, por ejemplo, en la pandemia. En las escuelas, cómo retener a estudiantes más para evitar que dejen de ir a la escuela. Ese tipo de cosas. Es detección de patrones históricos y a través de eso también puedes hacer predicciones a lo que sea tu negocio o el proceso que tengas. Otra aplicación de la ciencia de datos es vender ciencia de datos como un producto en sí. Si tienen las redes sociales en Instagram, en TikTok, en Snapchat, los filtros, esos que puedes agregar a tu cara, es detección de imágenes. Es un algoritmo que ve una imagen, calcula dónde está tu nariz, dónde están tus ojos, dónde está tu boca y le aplica a este filtro, ¿verdad? Pero puede ser utilizado para detectar cualquier otro tipo de objeto. En imágenes se puede detectar en los aeropuertos, cuando estás revisando rayos X, automáticamente revisar ciertos objetos que se vean un poco más sospechosos. En cuestiones de seguridad, estar siguiendo personas que entran a un museo, por ejemplo, para asegurarte que no se vayan a ciertas áreas. Se puede vender como un servicio extra. Puedes ir a alguien y decirle, mira, yo hago ciencia de datos, yo puedo detectar objetos en imágenes. Esa es otra de las aplicaciones de ciencia de datos, venderla como un producto. También existe como mencionamos, las predicciones. Puedes vender algún servicio en el que estás vendiendo ciertas predicciones que sabes que con cierta probabilidad estadística estás seguro que estás 40% seguro que esta acción en la bolsa de valores va a subir de precio en los siguientes 30 días, etcétera. Y la gente se suscribe y te da dinero, tú le vendes esa información, etcétera, etcétera. Y todo eso es ciencia de datos que estás vendiendo como un producto. Así como se hacen predicciones, también puedes crear, existe este concepto que he visto yo, que es algo no tan común, pero algo muy interesante, en mi opinión, es el enriquecimiento de datos. Es decir, tú tienes un conjunto de datos, tu empresa, tu escuela, tu hospital, tiene un conjunto de datos y yo puedo venderte este producto que es enriquecer esos mismos datos. Tienes una lista de direcciones, te puedo geolocalizar todas estas direcciones y tú puedes después hacer análisis geográfico, análisis geográficos de tus clientes, de tus pacientes, de tus estudiantes, entender patrones dentro de tus propios datos que no sabías porque tenías las direcciones, pero no las tenías geolocalizadas, por ejemplo. O tú tienes este tipo de datos. Yo sé que existen otros cientos de conjuntos de datos públicos en el Internet. Yo tengo el conocimiento de qué conjuntos de datos existen. Yo tengo la habilidad para mezclarlos y enriquecer tus mismos datos. Tú vienes, me pagas un dinero y yo te enriquezco tus datos y ya puedes analizarlo de otras maneras y obtener más información y hacer decisiones más informadas sobre tu empresa, tu negocio, tu hospital, tu escuela, que sigue siendo mi ejemplo. En cuestión de industrias, la mayoría de la gente con la que platico creen que es muy de matemáticas, muy de estadística, muy de ciencias como física, química, biología, pero la aplicación de ciencia de datos es general. Existe en todas las ramas de
de la academia, de lo que se puede estudiar, estás utilizando datos, estás utilizando información. Y la ciencia de datos es el saber cómo utilizar esa información, cómo ah, aumentar tus conocimientos, cómo manipularla más eficientemente. En ciencias sociales, por ejemplo, puedes hacer análisis. Algo muy común, algo que yo hacía antes, era investigador de políticas públicas aquí en el estado de California. Veíamos lo que dice la ley, cómo afectaría a X cantidad de personas. Tú dices que ciertas personas tienen derecho a esto y esto y esto. Yo, conociendo datos del censo, conociendo datos de eh, socioeconómicos, puedo decirte que bajo esta categoría caen 40 millones de personas, les va a ayudar de esta manera, les va a afectar de esta manera. Y eso sigue siendo ciencia de datos. Y ha existido en el mundo desde mucho antes. Era economía cuantitativa, por ejemplo. Le llaman, en cada industria se le conoce un poco distinto, tiene un nombre diferente, pero al final es manipular, trabajar con datos, en economía, en sociología, etcétera, etcétera. En humanidades, creo que esto es lo que se lleva el premio. Mucha gente cree que no puedes aplicar ciencia de datos a las humanidades porque es como pensamientos, es filosofía, ética, es texto. Pero yo he visto mucha gente que ha analizado, utiliza, por ejemplo, es lo mismo, detección de imágenes, detección de objetos en una imagen para leer textos antiguos, escanearlos y extraer el texto que está en algún texto antiguo. Y así puedes hacer un análisis mucho más amplio. Puedes analizar, no sé, 10,000 textos del 1800 a 1900 y ver cuál fue la primera vez que se menciona cierta figura histórica, o en todos los textos en los que se menciona esta figura histórica. Y tú después puedes hacer un análisis como persona, como harías normalmente, más informado, en lugar de ir buscando todos estos textos y leyendo todos los textos al azar, esencialmente. La genética, analizar genes, editar genes ahora, saber cuáles sí, cuáles no. En la astronomía, no sé si supieron esto, pero hace poco, en el 2019 creo que fue, la NASA publicó la primera imagen de un hoyo negro, algo que no se había podido ver en sí. Sabíamos que existen los hoyos negros en el espacio, pero no los podíamos ver porque pues, absorben la luz. Es imposible ver dentro de un hoyo negro, pero utilizando imágenes satelitales y otro tipo de datos, luz infrarroja y cosas así. Yo no sé de astronomía, pero utilizando tecnologías como Jupyter, Pandas, Matplotlib en Python, crearon esta imagen del primer hoyo negro que salió al público, y ahora todos tenemos acceso a esta información. Y de hecho tienen en un repositorio en GitHub, tienen el código que utilizaron para crear esa imagen a través de los datos que estaban recopilando de sus sensores. En telecomunicaciones también estamos en el mundo de la información, en el mundo de los datos. Cada día producimos terabytes enteros de información, todo el mundo, todo el tiempo. Entonces, la manipulación, el análisis de estos datos, moverlos de un lado a otro, el que no se caiga en las redes de comunicaciones. Ahora que todos estamos subiendo imágenes, todos estamos subiendo videos, estamos descargando videos. Cuando estás en TikTok y ves 100 videos, esos fueron 100 videos que se descargaron a través del internet. Es muchos datos, y analizar esos patrones y crear las plataformas para que funcione eso de manera eficiente es otra de las aplicaciones de la ciencia de datos. Hablemos de roles. Como mencionaba, es muy común que la gente piense que solo existe la científica de datos que está haciendo ciencia de datos, pero existen muchos roles que interactúan con los datos. Y esta no es una lista de todos los roles que existen, pero son los más comunes que yo he visto, y son roles que son un tanto generales y pueden existir en varias industrias. Por ejemplo, en las ciencias sociales, a mí no me llamaban analista de datos, me decían investigador adjunto o investigador asociado, pero yo estaba haciendo análisis de datos, estaba haciendo ingeniería de datos, estaba haciendo arquitectura de datos, y podría decirse que hasta ciencia de datos, porque estaba
aplicando ciertos algoritmos a los datos que tenía para hacer predicciones demográficas esencialmente. Pero rápidamente quisiera platicar de esto. Es los analistas de datos, ingenieras de datos, que vamos a hablar un poco más a fondo de cada una de estos roles, desarrolladoras, que son las que escriben el código, que crean programas, científicas de datos, que son el puesto, el rol más famoso, y arquitectas de datos. En estos son los que me voy a concentrar en esta plática rápidamente. Déjenme... ya me perdí mi ventanita del navegador. Análisis de datos rápidamente. De nuevo, no quiero parecer que yo les estoy diciendo esto es lo que es un analista de datos y nada más, ¿verdad? Esto es algo muy general. Esto es algo que en cada industria puede tener unas responsabilidades y habilidades distintas de empresa a empresa, que varía mucho. Estos son una lista más o menos general. Y estos mismos roles, algunas de las responsabilidades de un analista de datos caen bajo la ingeniera de datos en alguna empresa. Es muy flexible, pero les voy a dar más o menos una definición muy general. Quiero dar este disclaimer, como dicen los gringos, para que no vayan a venir después a decirme que Sergio está diciendo que los analistas de datos usan Python, pero no. Esta es nomás mi opinión, podría decirse. Analistas de datos, su responsabilidad, como los he visto en muchos puestos, es manipular y analizar datos que están típicamente limpios. Ya están en alguna base de datos, o si tu empresa es un poco más pequeña, no necesitas una base de datos completa, puede que existan en archivos de Excel. Y su responsabilidad, una de sus responsabilidades primarias es el crear reportes. El crear reportes para los clientes que tiene tu empresa o para los líderes de la empresa o del hospital o de la escuela, lo que sea en la que estés trabajando. Esos son reportes externos, si tienes un cliente, si lo tienes que, o reportes internos para los líderes de la empresa que tienen que tomar las decisiones. Algo extra que tienen los analistas de datos es que colaboran con terceras personas para crear estos reportes. Los analistas de datos son las personas que van y hablan mucho con los clientes. Si es una empresa que tiene clientes que tienen un conocimiento mucho más cercano al mundo real, a lo que estás aplicando en tu empresa. Y son las personas que normalmente saben cuáles son los problemas en serio que el cliente tiene. Si estás en una empresa muy grande, el líder, el jefe de cierto departamento puede que no sepa qué es lo que está pidiendo al cliente día a día, pero los analistas de datos saben cuáles son los problemas y lo que le gusta y lo que no le gusta a los clientes. Sus habilidades depende mucho del tamaño de la empresa. En todos estos roles va a depender mucho del tamaño de la empresa. El Excel intermedio avanzado, eso siempre es importante. Puede que creas que vas a estar trabajando en Python o SQL o con CSV toda tu vida y la verdad es que no. Últimamente el Excel es una herramienta que existe en todos lados, Excel o Google Sheets o LibreOffice, como sea, pero es una herramienta típica en todas las oficinas del mundo y es una herramienta muy poderosa si sabes utilizarla. Entonces Excel intermedio avanzado te permite presentar estos reportes, crear estos reportes. También puede que no los necesitas hacer en SQL o en Python. SQL también depende. Si tu empresa tiene bases de datos relacionales en las que estés utilizando SQL, pues vas a utilizar SQL, ¿verdad? Python y R ayuda mucho y en lo que yo he estado trabajando en este mundo de la ciencia de datos, he conocido a muchos analistas de datos que aprenden un poco de Python y un poco de R para automatizar ciertas partes de su proceso. Tienen un reporte que tienen que automatizar, que tienen que hacer cada mes. Y cada mes tienen que ir a descargar este Excel, moverlo aquí,
juntar las columnas de este lado, hacer esto y esto y esto. Aprenden un poquito de Python y crean un script y cada mes nomás lo ejecutan y listo. No es necesario en todas las empresas, depende del tamaño también, pero ayuda, no importa lo más pequeño que sea tu empresa. Y Python y R son tecnologías gratuitas y existen muchos cursos y muchos recursos para aprenderlas de manera gratuita también. Entonces, yo siempre recomiendo aprender un poquito de Python o R. Siguiente, la ingeniería de datos. La ingeniería de datos se encarga de crear y mantener lo que se le conoce como integraciones de datos. Es mover los datos de un lugar o de un formato a otro. Si tus datos existen, si eres una empresa que está analizando valores de la bolsa, tienes que ir a raspar datos de alguna página web cada 5 minutos. La ingeniería de datos es la que se encarga de que puede escribir el script o alguna desarrolladora le ayuda a escribir el código, pero ya que descarga estos datos raspados de la web, transformarlos, puede que estén en JSON y los necesites en CSV para que vayas a abrirlos en Excel o subirlos a una base de datos. Se encarga de esa transformación, la pipeline, que se le conoce como ETL, Extract, Transform, Load, extraer, transformar y cargar a una base de datos. Esa transformación y moverlos a la base de datos o a un Excel o algún formato o algún repositorio en común en el que los analistas, las científicas de datos, los líderes de la empresa tengan acceso a esos datos y los puedan ver y los puedan accesar de manera fácil en su contexto. Se encargan de crear y coordinar esos flujos de datos, coordinarlos para que se automaticen cada cierto tiempo, cada que suceda algún evento. Y se encargan de optimizar lo que se le conoce como la data warehouse. Esas son las empresas más grandes. Una data warehouse es como un almacén de muchas bases de datos. Ahí guardas como copias de tus datos para que tengas un repositorio en común en el que puedas conectar tus otras herramientas de visualización de datos como Power BI o Tableau, o crear una fuente en común para que los analistas puedan crear sus reportes sin tener que estar accediendo a la base de datos en producción de la aplicación, etcétera, etcétera. Y la optimizan para que sea rápida y para que sea barata, porque muchas veces estas warehouse existen en la nube y te cobran por tiempo de ejecución. Las habilidades, aquí sí necesitas un poco más de SQL, intermedio avanzado, entender lo que es una base de datos relacional, entender ciertos esquemas, entender ciertas teorías de bases de datos. Python y R para crear estas pipelines, estos flujos de datos. Python y R te sirven para raspar esos datos, transformarlos y después mandarlos a tu base de datos. En Python existen herramientas como Airflow y Luigi que te permiten coordinar esas pipelines, se les llama. Y para manipular los datos existen pandas en Python y el tidyverse de R, del que viene ggplot, dplyr y muchas otras bibliotecas o paquetes de R. Y tener conocimientos de la computación en la nube, porque muchas de estas warehouses viven en la nube. Yo soy ingeniero de datos y yo trabajo mucho con Snowflake, que es una de las estos data warehouses más modernas. Existe ahora y no apareció en la primera diapositiva que les mostré donde están todos los roles. Este es un rol un tanto nuevo que he visto, pero les quería compartir en caso de que en los siguientes años parece que va a ser un poco más común. Existe como híbrido de los roles de analista e ingeniera de datos, que se les conoce como Analytics Engineer, que son personas que están trabajando como analista de datos, pero tienen conocimiento de ingeniería de software y de programación y aplican esas habilidades al momento de analizar los datos. Se encargan de proveer los datos limpios y transformados, que podría ser un tanto la responsabilidad
de la ingeniería de datos, pero puede que la ingeniería de datos raspe todos estos datos, los transforma y los sube a la base de datos de una manera, lo que se le conoce como normalizada y optimizada para almacenar los datos. Después, una ingeniería analítica de datos tiene que transformarlos para analizarlos, tiene que sacar agregaciones, promedios por día, en lugar de que cada fila sea un minuto, puede que los tengas que agregar a un día y de ahí después analizas más a fondo, etcétera, etcétera. Aplican buenas prácticas de ingeniería de software y el código y código para sus análisis, como el control de versiones, utilizando herramientas como Git, pruebas para asegurarte de que no rompas no cometas un error en algún reporte, etcétera, etcétera, o integración continua. O sea, yo actualizo mi código, lo empujo a GitHub o GitLab y que se actualice, todo lo demás funcione. Aquí se ocupa un poco más de SQL, sigue siendo intermedio avanzado. Aquí, como ya estás aplicando ingeniería de software, si necesitas un poco más de conocimiento de programación, Python y R siguen siendo más que suficientes. Mucha gente que viene de la programación y viene al mundo de los datos ya tienen conocimiento de otros lenguajes, pero si no es así, aprender un poco de Python y R. Y herramientas como Git para el control de versiones y dbt, que es una herramienta muy moderna para la transformación de datos. Desarrolladoras, las que escriben el código, los programas, las aplicaciones para analizar los datos, las desarrollas de aprendizaje de máquina, los Machine Learning Engineers, crean algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje de máquina o aprendizaje automatizado, y los despliegan a la nube. Los BI Developers, Business Intelligence Developers, están creando soluciones para el negocio. Si el negocio quiere vender cierto producto, si quieres encontrar cierta solución, si quieres bajar el precio en algún proceso que tengas, ellos diseñan e implementan las soluciones del lado de los datos y crean estos reportes o crean lo que se les conoce como dashboards, que están en vivo produciendo estas métricas de éxito o no. Utilizan muchos SQL, intermedio avanzado, Python también, porque es un puesto como de ingeniería de software de desarrolladora. Tidy Models es un paquete en R muy interesante para crear modelos de aprendizaje automatizado en R. En Python están todas las bibliotecas famosas: TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, Keras, etc. Como les mencionaba, mucha gente que ya es ingeniera de software y quiere entrar al mundo de los datos, este es como un punto intermedio muy bueno. Entonces puede que ya sepan otros lenguajes. O también es muy común Java. He visto que hay gente que aprende Java específicamente para el mundo de los datos. Java, otros lenguajes como Julia, Scala y C++. Y herramientas para la visualización de datos, como lo son Tableau, Sisense, Metabase y Power BI, que todas son esencialmente lo mismo para crear dashboards. Científica de datos, esta es la más famosa, es investigar, crear los conjuntos de datos necesarios para crear los algoritmos. Esto es algo que no veo suficiente gente hablando al respecto. Es muy fácil, oye, encuentras un conjunto de datos interesante, creas un algoritmo y puedes predecir cuántas personas sobrevivieron al Titanic, que es el clásico. Pero parte de las responsabilidades de las científicas de datos es investigar qué datos necesitas y crear y limpiar esos conjuntos de datos y recopilarlos. Y después vas y hablas con tu ingeniero de datos y le dices, ok, necesito estos datos, ¿dónde los vamos a acceder? La ingeniera de datos, de aquí, los vamos a juntar, de aquí van a salir de JSON, de aquí van a venir en CSV, esto, voy a esta API y consigo estos datos y después los junto y te entrego tu tabla en tu base de datos y listo, científica de datos, ya tienes tu conjunto de datos. Pero la científica de datos se encarga de saber qué datos necesitas, en qué formato, a qué nivel de observación
Si necesitas datos de una ciudad, pues necesitas a nivel persona, a nivel manzana, a nivel ciudad, a nivel estado, etcétera, etcétera. Y apoyan mucho a la toma de decisiones del negocio porque entienden lo, lo, lo que está sucediendo a, a partir de los datos. Y es más, las analistas de datos tienen los datos ya limpios, hacen lo que pueden con lo que ya tienen. Las científicas de datos también se encargan de, ok, no tenemos esto, ¿qué necesito para resolver este problema? ¿Qué datos necesito? Después voy a crear el algoritmo que me ayude a hacer estas decisiones. Aquí ya se necesita mucho más, uh, habilidades más avanzadas de estadística y de matemáticas. Python y R son muy comunes y es algo un poco más avanzado. Java, Scala, Julia, C++ también es muy, muy popular, pero algo muy importante es el conocimiento del campo de la industria donde estés. El ser una científica de datos exitosa en una empresa de medicina es alguien que sabe de medicina, que sabe de bioquímica, que sabe de genética, que sabe de producción de medicinas, etcétera, etcétera. No es solo el saber estadística. Los números son números y puedes ser la mejor persona analizando números, pero si no sabes lo que significan esos números, no me interesa lo que tengas que decir, porque no es aplicable a lo que estoy diciendo. Necesitas tener conocimiento sobre sobre el campo en el que vas a estar ejerciendo. Y como siempre, conocimiento de tecnologías y de desarrollo en la nube. Todo está en la nube ahora, entonces es imposible que no trabajes en la nube. Y arquitecta de datos, ese es el último rol que tengo ahorita. Esto es algo muy interesante y no es tan común en ciertas... en México, por lo menos no he visto muchos puestos así. Ciertas de estas responsabilidades caen a las ingenieras de datos y a la científica de datos, pero existe este puesto específico para crear que tiene estas responsabilidades. Es el diseñar la infraestructura de la parte de los datos de tu aplicación, de tu plataforma, de tu negocio. Se encargan de diseñar estas data warehouses, los sistemas de bases de datos de manera eficiente y optimizada para que no gastes dinero que no necesitas gastar, para que puedas ejecutar tus consultas de SQL de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente. Se encargan de que todo funcione bien. Cuando tienes una duda y quieres ir a consultar tus datos y no están en el formato que los quieres, la ingeniera de datos se encarga de ponerlos en ciertos formatos, pero una arquitecta de datos se encarga de diseñar cómo trabaja todo en conjunto. Y eso hace que tu hospital, tu escuela, tu empresa, tu negocio funcione de manera más eficiente. Para esto necesitas mucho conocimiento de bases de datos, mucho conocimiento de programación, pero más de bases de datos. Especialmente porque es algo que cambia mucho. Antes existían bases de datos en servidores, en personas, ahora todo está en la nube. Necesitas conceptos de matemáticas y estadísticas aplicadas, conocimiento de sistemas de administración de bases de datos relacionales, los RDMS, se los conoce, conocimiento de bases de datos no relacionales, de computación en la nube. Esto es algo muy importante, el cómo modelar y cómo minar datos, cómo migrar datos. Y algo que es muy común aquí también es el conocimiento de Java y Python. Estoy seguro que se puede hacer con R también, pero no es tan común. Unix, porque vas a estar trabajando con servidores en la nube especialmente. Y C++ es algo muy común también. No estoy seguro porque yo no he visto las aplicaciones de C++, pero es algo muy común en todas las arquitectas de datos que yo he conocido.
Y con eso quisiera dar tiempo para las preguntas, porque sé que es muchísima información y, y sé que se aprende más um, cuando tienen una pregunta específica y yo les contesto. Pero les dejo de nuevo el sitio, tacosdedatos.com, y pueden seguir Tacos de Datos en todas las redes sociales. En TikTok acabamos de llegar a 12,000 seguidores, creo. Estamos en Instagram, en Twitter, ya casi llegamos a los 8,000. Vayan a seguirnos. En Instagram nada más tenemos como 700. Así que si tienen Instagram, vayan a seguirnos. Ah, y muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan preguntas y si no, yo feliz de platicarles de cualquier otra cosa. Sí, aquí ya tenemos algunas preguntas. La primera es que si recomiendas trabajar los datos en algún servicio de la nube como Google Cloud o Microsoft Azure. Claro que sí. Depende mucho de qué, de cuáles son las necesidades que tenga tu negocio, tu proyecto. Si tienes muchísimos datos, obviamente es mejor tenerlos en la nube que tenerlos en una computadora. Si necesitas tener acceso a estos datos en, en cualquier computadora, o sea, necesito poder acceder a estos datos, aunque no sean muchos, pero necesito poder acceder desde mi computadora, o si me voy al trabajo también, o si alguna otra persona necesito que tenga acceso a estos datos. Tener un servicio en la nube es la manera más fácil de crear ese acceso. Y entre esas dos, nosotros en la empresa en la que trabajo utilizamos mucho Azure. Es para todo lo que usamos eso, de Microsoft. Utilizamos Microsoft para todo. Pero en mis proyectos personales utilizo mucho Google Cloud. Se me hace un poco más fácil de utilizar. Pero sí, depende, todo depende. O sea, si necesitas cuestión de acceso, cuestión del tamaño de los datos y, no sé, ambos, Google y Microsoft, tienen servicios extras de que puedes aplicar estos datos, como, no sé, servicios de machine learning. Si tienes muchos datos de texto que pueden extraer análisis de sentimientos y cosas así. Entonces, si quieres algo así, claro que sí. Utiliza la nube. Ok, muchas gracias. ¿Y normalmente qué modelos de Machine Learning se utilizan en la ciencia de datos? Es todos. O sea, depende mucho por ejemplo, en economía, donde yo estaba haciendo investigaciones de políticas públicas. Una regresión logística es más que suficiente, es lo más común. Una regresión logística, una regresión lineal. He visto aplicaciones de PCA, el Principal Component Analysis, cuando tienes muchos columnas en tu Excel, porque es en Excel lo que hacen las ciencias sociales. Pero es que depende mucho, porque si estás haciendo ciencia de datos con imágenes, no va a ser lo mismo que si estás haciendo ciencia de datos para predecir la población de un país en 10 años, o si vas a estar haciendo análisis de datos, ciencia de datos para tratar de crear una molécula nueva para alguna medicina. Depende. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿se necesita ser un experto en matemáticas para aprender sobre ciencia de datos? No, nunca necesitas ser un experto en nada para aprender, porque para aprender, o sea, si vas a estar aprendiendo, significa que tienes más para aprender. Tienes más. Si fueras un experto, puede que ya no necesites aprender más. Pero, de nuevo, la ciencia de datos es un campo muy, muy amplio. Alguna ingeniera de datos puede que no necesite muchas matemáticas. Yo no uso matemáticas el día al día. Para ser científica de datos, obviamente necesitas estadística avanzada y eso conlleva aprender matemáticas también. Analizas datos también es más estadística que matemáticas puras. O sea, no estás haciendo derivados, no estás haciendo cálculo diferencial, estás sacando promedios, estás sacando probabilidades. Entonces, depende de la aplicación de la ciencia de datos y la industria en la que estés. Um, si eres científica de datos en una empresa bioquímica, puede que no necesites cálculo, o puede que hay cierto espacio de las matemáticas que en serio necesitas conocer muy bien. Entonces, depende mucho de la aplicación.
Ok. ¿Y qué tanto consideras que se necesita un background de computer science para empezar como científico de datos? Yo no soy científico de datos, para empezar, por ejemplo, pero yo no estudié uh, computer science, ciencias de la computación. Yo estudié economía y relaciones internacionales y ahora soy ingeniero de datos aquí en la bahía de San Francisco, en Silicon Valley, le dicen. Muchas de las personas que conozco que son los que están lo más enfrente, lo más a la vanguardia de la ciencia de datos, vienen de otros campos. La ciencia de datos es un campo muy multidisciplinario y he visto mucha gente que viene de la física, de la química, de la biología, um, en cuestión de análisis, por ejemplo, de texto, mucha gente de lingüística, uh, y son científicas de datos increíbles. Entonces no es algo necesario. Te ayuda, pero no es algo necesario. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, siempre parece que en estos roles es una persona quien hace todo el trabajo y que es un proceso relativamente sencillo. ¿Realmente cómo es el proceso de trabajo y tiempo dentro de estos roles? Esto depende mucho de la empresa en la que estés. Yo tengo la suerte, por ejemplo, tenemos una Data Visualization Analyst, una analista de visualizadora de datos, que era mi puesto anterior, y yo ingeniero de datos, y no tenemos científicos de datos en mi empresa, pero yo hago ingeniería de datos y eso es lo que yo hago. Y yo no tengo que estar haciendo ciencia de datos y no tengo que estar haciendo arquitectura de datos, no tengo que estar haciendo machine learning. Yo esto es lo que me pagan y eso es lo que yo voy a hacer. Sí, eso es más como una cuestión de cultura de la empresa, pero estamos todos trabajando para que mi compañera analista de datos pueda hacer su trabajo bien. Necesita que los datos estén en un buen estado y para que estén en buen estado depende de que yo haga bien mi trabajo. Entonces, um, existen como ciertas cadenas en el flujo de datos. Um, las personas que están analizando los datos necesitan los datos ya en cierto formato, entonces están un poquito más al final en ese flujo, pero siempre estamos colaborando. Es algo, un proceso muy colaborativo. Y de nuevo, si estás en Facebook va a ser una experiencia muy diferente a que si estás en una escuela o en un distrito, en una zona escolar, trabajando para un grupo de escuelas, por ejemplo, o de hospitales, una empresa de medicina. Colaboración, la palabra clave. Ok. Y para un puesto de ingeniería de datos, ¿cómo sería una entrevista y cómo se tiene que preparar alguien si quiere entrar a alguna de las Big Tech Companies o alguna de las FANG? Esto es, um, yo, no quiero, no quiero arruinarle la fiesta a nadie. Yo no tengo interés en trabajar en estas empresas así de grandes. He visto existen muchos videos de YouTube, muchos recursos que te dicen exactamente cómo va a ser, pero en este tipo de empresas, cuando aplicas a una empresa muy grande, están trabajando con una cantidad tan grande de datos y tecnologías tan a la vanguardia. Son las personas que están cambiando el mundo literalmente. Entonces, lo más importante es entender la teoría, no solo tener práctica, tienes que poder comprobar que sabes lo que estás haciendo. Así vas a llegar a una entrevista, tienes que tener tu portafolio de proyectos en los que explicas qué es lo que hiciste y por qué lo hiciste. El por qué es muy importante, pero es entender conceptos de bases de datos, conceptos de bases de datos relacionales, que es una fact table, que es una dimension table, que es la teoría de Kimball, se llama Kimpall. Es un estilo de crear bases de datos. Ese tipo de cosas son los que necesitas saber. Yo tengo un libro, no lo tengo aquí conmigo, pero se llama Designing Data Intensive Applications. Es de O'Reilly. Es de esos libros que tienen el animalito, una portada roja con un animalito en blanco y negro. Designing Data Intensive Applications.
um, en el que es un libro agnóstico de la programación. No es que no te van a decir cómo hacerlo en Java o Python específicamente. Te van a dar la teoría. Eso es algo muy, muy importante en lo que yo he visto, porque los reclutadores me han contactado y me dicen, ¿vas a hacer esto? Yo alguna vez entrevisté para Uber, um, y es algo muy así. Te dicen, son preguntas casi filosóficas. Ah, y después, eventualmente te hacen que te puedas programar, pero es muy importante entender la teoría y entenderla muy bien. Ok, y aquí hay otra pregunta que dice un poco fuera del tema, pero ¿qué le Ujú. recomienda a un estudiante de alguna carrera relacionada con tecnología y que quiera conseguir en un futuro un trabajo en el extranjero? No, claro que sí, no es tan fuera del tema. Es muy fácil tender que nos concentremos mucho en lo técnico, pero, o sea, si no puedes conseguir un trabajo, no puedes aplicar esto, ¿verdad? Y las empresas, para bien o para mal, más, desafortunadamente, muchas de las empresas que te van a pagar más están aquí en Estados Unidos, están en el extranjero, en Europa. Um, Uno, crear tu portafolio, porque acá con lo que he aprendido mucho con empresas aquí en Estados Unidos es que en serio no les importa mucho eso de las credenciales. O sea, de que te graduaste de la mejor universidad, qué bueno, pero sabes hacer esto. Tienes que comprobar que sabes hacer esto. Entonces, tener tu portafolio en GitHub, a algún sitio web. En GitHub ellos te hacen un portafolio gratis, te haces un sitio web gratis y tienes varios proyectos en los que explicas. Es súper importante. No me interesa que hagas un análisis de, en Scikit-learn siempre es el del Titanic o el de Iris, los pétalos de las plantas, de las flores. Mucha gente ya ha hecho eso. Necesitas saber por qué tomaste las decisiones que tomaste. Entonces, uno, en tu portafolio explica muy bien qué es lo que estás haciendo y después eso te va a empezar a abrir puertas. Existen muchas barreras, las visas, um, eso varía mucho de lugar a otro, pero en cuestión de que te abra puertas, el tener un portafolio, el tener algo concreto en el que puedes decir, mira, yo sé hacer esto, no solo en tu currículum, un portafolio, tener una presencia en LinkedIn, que tengas tu imagen, no es nomás el monito ese gris. Um, agrega, pon todas tus experiencias en LinkedIn, pon ahí tus certificados que vas agarrando y solitos van a empezar a llegar a reclutadores. Y si no tienen LinkedIn, vayan y háganse un LinkedIn y me pueden buscar a mí, yo soy Sergio Sánchez también, pueden buscar la página de Tacos Datos y a lo mejor ahí me conectan algo, pero pues, o sea, ya conocen mi cara. Pueden ir, me buscan, me agregan y pueden ir creando sus redes. Un amigo creador de Python Nicaragua tiene este proyecto llamado Six Figure Mentorship. Si van a sixfiguresmentorship.com o buscan a Luis Mejía Dev en las redes, van a encontrar. Él es le gusta mucho, platica mucho de esto, de cómo puedes conseguir trabajos en el extranjero. Y él específicamente remotos, pero él ayuda mucho y tiene muchos recursos. Entonces les recomendaría buscarlo a él, Luis Mejía Dev. Luis Mejía. Sí. Ok, muchas gracias. Y de recursos para aprender un poco más, ya sea escuelas online o Sí. canales en YouTube, ¿qué recomiendas? Yo siempre recomiendo a Código Facilito. Es uno de mis recursos favoritos para aprender. Tienen cursos intro a, a Python, a la programación y a desarrollo web y a muchas otras cosas más. Al control de versiones gratuitos. Y si no, creo que el mes cuesta como $12 o ahorita tiene una oferta que está como a $6. Siempre lo ponen como en dólares porque varía mucho entre países. Pero Código Facilito es uno de mis recursos favoritos para, para entrar y aprender un poco más de esto. Y yo de hecho, y no los recomendaba desde antes, pero yo de hecho voy a estar trabajando con ellos produciendo un curso de visualización de datos. Y gente como Rodolfo Ferro van a estar produciendo. Código Facilito está creando todo un track
de ciencia de datos. Entonces vamos a estar produciendo varios cursos sobre el análisis de datos, sobre visualización de datos, sobre ciencia de datos más avanzada, porque Rodolfo Ferro sí hace ciencia de datos de veras. Códigofacilito.com. Y si van a códigofacilito.com, diagonal iniciar, creo, acaban de actualizar su página, y ahí te va a decir todos los cursos gratuitos que tienen y además de todos los cursos que tienen, si pagas, pero ahí tienen muchos cursos. Y cada semana tienen en su canal de YouTube, tienen como talleres en el que te están enseñando cómo hacer algo en JavaScript, cómo hacer algo en Python, cómo hacer cosas de criptomonedas y cosas así. Cada semana siempre están produciendo muy buen contenido. Ok, muchas gracias. Y aquí nos preguntan que en qué empresa podemos empezar a dedicarnos a la ciencia de datos. Empresas específicas. Existen una infinidad. De nuevo, la ciencia de datos se le conoce de manera distinta en todos lados. Yo empecé como analista de datos en lo que es un distrito escolar, o sea, la oficina que administra a las escuelas en un pueblo aquí en Estados Unidos, cuando vine a la universidad acá. Y técnicamente eso es la ciencia de datos. Y después fui a una empresa sin fines de lucro, un centro de investigación en el que estaba de nuevo aplicando algoritmos de aprendizaje de máquina. En la industria se le conoce como machine learning. Ahí nomás lo llamamos análisis económico o análisis de políticas públicas. Entonces, puedes empezar en todos lados. Lo que importa es que tú aprendes las habilidades que necesitas. Si estás analizando datos, si estás manipulando datos, no importa cómo te llamen, con que tú sepas las habilidades que tú estás aprendiendo y estás aplicando, después puedes moverte de empresa a empresa. No podría decirte una empresa específica. Estoy seguro que en todos lados existe algún negocio al que puedas ir a ayudar, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Pero también te recomendaría, si quieres empezar, o sea, va a estar más difícil, pero estoy seguro que en tu escuela local podrían podrías ayudar mucho si les automatizas algún proceso que tengan. Yo sé que mi mamá, que es maestra en Tijuana, tenía ciertos reportes que tenía que hacer cada mes de las escuelas. O sea, si yo hubiera aprendido programación cuando estaba más pequeño, le pudiera haber ayudado y automatizado ese proceso, y ya hubiera tenido yo experiencia automatizando procesos, análisis de datos, ingeniería de datos técnicamente, ¿verdad? Entonces, hay que ser creativos sobre lo que es ciencia de datos, lo que llaman y lo que no llaman ciencia de datos, pero no podría darte una empresa específica. Sorry. Ok, y preguntan que qué tanta práctica se necesita a la semana y al día para lograr un nivel óptimo de experiencia en esta área. Esto varía mucho. Y varía mucho, uno, con el tiempo que tengas y con tu manera de aprender y de mantenerte al tanto. Pero es como el ejercicio, tienes que estar haciéndolo de manera constante. Puede que una hora a la semana sea suficiente para ti, puede que una hora cada 2 días sea suficiente, pero lo importante es la constancia. Ok, ¿y cuáles serían las tecnologías así como Python, Julia, Java, que tú consideres que son las 5 principales que debe de tener una persona en su resume para esta área? Listo. Sí, Python o R, cualquiera de los dos. Mucha gente se concentra mucho en que Python, porque Python es más flexible para esto y aquello, pero R es igual de Python, cualquiera, Python o R es más que suficiente para empezar. Git para el control de versiones, porque eso es la señal de que sabes programar y sabes programar en colaboración.
si programas, si no usas control de versiones y trabajas en un equipo, se va a hacer un desorden y no va a funcionar nada. Entonces, Git es una de esas tecnologías esenciales. Agregaría en R el saber un poco de R Markdown. En Python, Jupyter ayuda mucho. En R, obviamente, el tidyverse, la paquetería del tidyverse para el análisis de datos. En Python está Pandas y todas sus tecnologías que van cerca. Otros paquetes que ayudan mucho Pandas. Algo de visualización de datos se me hace muy importante que sepas algo de Matplotlib o ggplot o Altair o alguna manera de que puedas hacer gráficos efectivos para tus reportes. Excel avanzado, Excel intermedio o avanzado, algo más con el que te puedes defender de algo muy técnico en Excel. Y más importante, que a lo mejor no podrías tener, no es alguna tecnología, pero es que, de nuevo, depende de la industria, depende de la empresa en la que quieras trabajar. Entonces, me prefiero alejarme un poco de las tecnologías, pero el tener tener, ¿cómo lo digo? Comunicación técnica efectiva, que puedas comunicarte de manera efectiva, te va a llevar lejos. El que puedas comunicar conceptos técnicos complicados a personas no técnicas es algo que te va a abrir muchas puertas. Si tú eres la mejor, la única persona que sabe hacer este algoritmo que va a predecir el valor de la bolsa en los siguientes 10 años y ya sabes, te puedes volver millonario, no va a servir de nada si no puedes convencer al CEO de la empresa o a los líderes técnicos de la empresa. Necesitas saber comunicarte. Entonces yo agregaría eso como una habilidad que necesitas. Puede que no sea una tecnología, pero es una habilidad que necesitas si quieres llegar lejos en este campo. Ok, muchas gracias. Y ya para cerrar, aquí hay alguien que nos dice: yo he tratado de estudiar muchas cosas fuera de la escuela por páginas de cursos y tal, pero tengo la duda sobre si los certificados serán tomados en cuenta para una empresa. Yo, honestamente, de nuevo, varía mucho en las empresas. Si vas a una empresa y no aceptas sus certificados, también te tienes que preguntar tú si quieres trabajar para esa empresa, que está viendo una prueba concreta de que sabes hacer algo y aún así no quiere aceptar ese conocimiento. Es algo que tienes que preguntar a ti. Pero yo, por ejemplo, tengo certificados de Snowflake y de D3 en mi LinkedIn, porque he tomado los cursos aquí por parte de mi empresa, me dan un certificado, lo pongo en mi LinkedIn, y cada vez que agrego un certificado a mi LinkedIn, me llegan mensajes de reclutadores diciéndome: hey, no sé si estás buscando empleo, pero me gusta tu background, tienes 5 minutos o te interesaría hablar de este trabajo que tengo. Entonces, hay empresas que sí y hay empresas que no. Y honestamente, no sé si quieres trabajar para las empresas que no. Es cuestión de qué certificados estás obteniendo. Hay cosas como certificados de Google, certificados de Microsoft que son más difíciles de ignorar. Pero, de nuevo, un certificado es una prueba concreta de que sabes hacer algo. Y si la empresa a la que estás aplicando no quiere aceptarlo, no sé si quieres trabajar para esa empresa. Ok, muchas gracias. Y con esto damos por terminado y te agradecemos tu tiempo y gracias por responder todas las preguntas y el conocimiento que nos has dado. No, sí, claro que sí. Y les recuerdo, en tacosdatos.com pueden hacerse una cuenta y pueden hacer publicaciones. Y si tienen más preguntas, ahí las pueden poner o nos pueden mandar en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Tú me contactaste por Twitter,
O sea, yo siempre estoy ahí viendo los mensajes. Si tienen alguna duda, no existen preguntas tontas. Hay gente que dice, hey, llevo 15 años haciendo esto y no sé hacer esto. ¿Tienes algún recurso? Y hay gente que dice, hey, estoy pensando en algún día dedicarme a esto. ¿Qué piensas? O sea, puede ser lo más específico o lo más general. Yo siempre estoy feliz de apoyarles en lo que pueda. Muchas gracias y ahí en la página vamos a estar dejando todas tus redes para que te sigan. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por escucharme y siguen echándole ganas, sigan aprendiendo. Nos vemos. Y pues con esto damos por terminada esta plática. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. En las siguientes semanas vamos a estar teniendo más eventos para que se sigan uniendo aquí en la página. Y pues buenas tardes a todos.